Bienvenidos a un nuevo videillo en mi canal. Yo soy Paula Suárez y hoy vamos a hablar de un tema crucial: cómo perder grasa sin perder masa muscular. Y antes de entrar en materia en los puntos claves, lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos en un déficit calórico, que es lo primero que tenemos que plantear cuando buscamos perder grasa, con la consecuente pérdida de peso, viene arraigado un catabolismo de los depósitos, bien sea depósitos libres de grasa o tejido graso. Teniendo esto en cuenta, de cara a mantener la mayor cantidad de masa muscular posible en este proceso, se debe buscar un balance entre los estímulos que promueven la síntesis proteica muscular, es decir, un entorno anabólico, entiéndase sin mucho tecnicismo, como el proceso por el que se mantiene y se construye tu masa muscular, y los estímulos que producen una degradación muscular. Esto se llama un entorno catabólico. Ya con esto sobre la mesa, alista papel y lápiz y vámonos al rollo. Primer punto clave en esto de no perder músculo, buscar no perder músculo: mantener un volumen e intensidad de entrenamiento adecuados. Muchos entran en este proceso y creen que es automático cambiar la rutina y entonces ponerse un montón de repeticiones, bajar el peso, hacer descansos activos y un montón de maromas, con el fin de creer que por un lado así se pierden más calorías y por otro lado entonces así te vas a lograr ver más definido, y no hay nada más equivocado que esto. De hecho, hacer este tipo de cosas puede ser contraproducente, ya que puede generar un exceso de fatiga y por lo mismo evitar que tengamos un óptimo estímulo muscular. Y entonces, ¿cómo se debería entrenar, Paula, para perder grasa? La respuesta es muy simple. Yo sé, no es lo que esperas, pero es exactamente igual. Tal cual como entrenas para aumentar masa muscular, es tu mismo entrenamiento para un proceso de definición. Tu rutina no cambia, y en palabras de un crack en esto, el doctor Eric Helms, obviamente traducido al español, tu entrenamiento no cambia, lo que cambia es tu habilidad para recuperarte. Entonces, en lo que debes enfocarte realmente es en mantener tus niveles de intensidad, tus niveles de fuerza en el entrenamiento, siempre en rangos normales de hipertrofia, no haciendo exageraciones. Acuérdate que tienes videitos de bases de entrenamiento en mi canal y tienes un videito sobre el tema repeticiones también en mis reels. Claramente, en la medida que avanzamos en un proceso de pérdida de grasa, al tener menos energía disponible, pues vamos a sentir los mismos pesos, como el triple de pesado, como si fueran toneladas, te vas a sentir más desgastado. Es algo completamente normal que sucede en este proceso. En efecto, es lo que dice Eric Helms, que nuestra habilidad para recuperarnos realmente va en detrimento. Cuando esto va ocurriendo, quiere decir que vas en unas semanas ya bien avanzadas de un proceso de definición. Esto no puede suceder cuando vas iniciando este proceso. Eso es una señal de alerta. En estos puntos ya, digamos, tan puntuales del proceso, lo que sí puedes considerar es tal vez reducir el volumen de entrenamiento, que es reducir un poco el número de series, o también reducir los pesos. Pueden ser ambas, pero esto solamente si realmente es necesario, y es algo que se hace temporalmente. De hecho, es muy raro realmente que alguien necesite esto, a menos que se lleven procesos muy rigurosos o muy al extremo, como son de pronto el caso de competidores, que ya la fatiga es demasiado acumulada y las dietas son demasiado extremas. Segundo punto a tener en cuenta aquí: llevar un déficit progresivo, no agresivo. Ya se ha demostrado bastante que llevar un déficit muy agresivo en un corto periodo de tiempo sí te va a ayudar a perder peso rápido, pero ¿a costa de qué? Por una parte, sí, algo de grasa, pero se va a llevar por delante tu masa muscular y no vas a estar perdiendo a nivel de grasa lo óptimo que podrías perder haciendo las cosas un poco más lentito. Y esto mismo ocurre en quienes quieren vivir en un eterno déficit, y entonces hasta que no, mejor dicho, no pierda toda la grasa de mi cuerpo, no me salgo del déficit. Y bueno, esto lo explico en este videito en mi canal. ¿Qué es lo recomendado? Que mantengas un déficit progresivo y te muevas en un rango, comenzando por poquito, desde un 5% por debajo de tus calorías de mantenimiento hasta un 20% en el tiempo que tengas pautado para ese déficit. Ahora, ¿cómo ajustar esos porcentajes, o en qué momento yo decido si paso de un 5% a un 8%, a un 10%? Siempre debes ir asegurando una pérdida de peso entre el 0.5 y el 1% de tu peso total semanal, por semana. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Si tu porcentaje de grasa es muy alto al inicio, te puedes mover en un rango entre 1 y 1.5% de pérdida de peso total por semana. Ahora, si tienes ya un porcentaje de grasa más bajo, que te mantengas cerca del 0.5% está muy bien. Quiero que veas aquí en pantalla, vamos a tomar un ejemplo rápido. Supongamos te planteas una definición de entre 12 y
16 semanas y supongamos comienzas con un porcentaje de grasa alto y pesas 90 kilogramos. Entonces tenemos que de la semana 1 a la 5 vamos a asegurar una pérdida de peso total semanal del 1.5% del peso total. Entonces esto nos va a dar que entre la semana 1 y 5 se va a perder 1.2 kilogramos por semana. Ahora vamos ya para la semana de las 6 a la 9 donde ya se ha reducido algo tu porcentaje de grasa, entonces vamos a reducir esa pérdida de peso. Entonces ahora vas a asegurar una pérdida de peso del 1% del peso total por semana. Eso quiere decir que estaríamos perdiendo aproximadamente 0.8 kilogramos por semana. Ahora nos vamos de la semana 10 a la 16 donde ya vas en una etapa avanzada del proceso, donde tu porcentaje de grasa claramente no es el mismo inicial, entonces nos vamos a ir un poco más suave, asegurando una pérdida de 0.5% del peso total por semana, es decir, 0.4 kilogramos por semana en esta persona, para que al final se tuviera una pérdida total de 12 kilogramos perdidos entre grasa y agua mayoritariamente y no músculo, dado que ya estás llevando, eso es a lo que me refiero, una pérdida progresiva en el tiempo total. Tercer aspecto supremamente clave es aumentar nuestro consumo de proteína. Se ha visto que una dieta hiperproteica puede asegurar no solo construir músculo, sino mantener tu masa muscular en el tiempo. Para quienes buscan hipertrofia y en general mejorar la composición corporal, el rango recomendado de consumo de proteína va desde 1.8 a 2.6 gramos por kilogramo de peso diario, siendo 2 gramos la media para la mayoría de personas. Sin embargo, en este proceso de déficit calórico donde se presenta tanto riesgo de esa pérdida de masa muscular, se recomienda irse inclinando hacia el extremo superior, es decir, mantener tu consumo de proteína desde 2 a 2.6 gramos por kilogramo de peso, claramente acercándote al tope en la medida en que tu porcentaje de grasa ya sea bajo o vayas aumentando mucho más el déficit. Te dejo aquí en pantalla un ejemplo rápido. Si pesas 80 kilogramos, tu consumo de proteína supongamos sea 2 gramos, entonces 80 por 2 nos da un consumo de proteína diarios de 160 gramos. Ahora recuerda que 160 gramos de proteína no es lo mismo que decir 160 gramos de pollo. Esa explicación ya gráfica con ejemplos, eso ya lo deberías saber, igual lo tienes en este reelcito en mi Instagram. Cuarto aspecto clave aquí, evita el exceso en cardio. Esto con el fin de reducir la interferencia y el exceso de fatiga generado, digamos, también por el entrenamiento de fuerza. Tu prioridad deben ser las pesas y asegurar el óptimo estímulo muscular. No se recomiendan más de 2 o 3 sesiones de HIIT por semana o 4 o 5 sesiones de cardioliz a la semana. Esto se tiene que ir tanteando según la persona, según el contexto, según la evolución del físico. Recuerda que, mejor dicho, todo este tema del cardio ya lo he tratado en todo este videito en mi canal. Recuerda que el cardio es una herramienta adicional que no podemos agotar desde el inicio. Imagínate, empiezas un proceso de definición haciendo unas 3 horas de cardio y matándote en eso. Cuando realmente necesites esa herramienta o algo que te ayude a elevar el gasto energético porque de pronto ya no tienes de dónde más quitar comida o ya se está volviendo algo insostenible, pues uno busca elevar ese gasto calórico. Ahora, si ya vienes haciendo 3 horas de cardio, imagínate cuánto tendrías que hacer para que el cuerpo tenga alguito de respuesta a eso. Entonces, no agotes herramientas sin necesidad. No todo es entreno, alimentación, entreno, coma, entrene y ya está. Hay otros factores y eso es lo que vamos a ver en este quinto punto, y es esos factores que elevan nuestros niveles de cortisol, tener un mal descanso, una semana ajetreada, una cotidianidad estresante, todos esos detonantes, podríamos decirlo así, que contribuyen a ese estímulo catabólico que nombrábamos al inicio, digamos que pone en materia la degradación muscular, que es lo que debemos buscar balancear. Entonces yo sé que es muy fácil decirlo, pero más complicado es ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, pero son aspectos que se recomiendan y es, por ejemplo, mantener una media de sueño o asegurar una media de sueño la mayoría de días al menos de 7 horas diarias. Intentar reducir el estrés psicológico en la medida de lo posible. Lo que les dije ahorita, sé que es más fácil decirlo que hacerlo. No te afanes ni hagas locuras por querer acelerar el proceso, eso te va a generar mucho más estrés que va a hacer más difícil todo. Y otra posible solución, evaluando realmente el contexto, es utilizar ciertos adaptógenos, que son ciertos compuestos que pueden ayudar a o contribuir a las adaptaciones de nuestro cuerpo al estrés, es decir, ayudarnos a controlar un poquito esos niveles de cortisol
cortisol. Por ejemplo, está la ashwagandha o el ginseng. No siendo más, espero que todos estos aspectos te hayan servido ahorita que ya los desglosamos, porque muchas veces sé que has escuchado varias de estas cosas, pero pocas veces realmente se explica cómo llevar esto a la práctica, cómo realmente entiendes que lo del peso total, que lo de asegurar la pérdida de grasa, que lo del porcentaje del déficit calórico, que cómo se ajusta, en fin, todo este tipo de detallitos que espero te sirvan y que espero me cuentes en comentarios en qué has fallado o en qué estás fallando en este momento y te diste cuenta con este video, que esa es la idea. Siempre no es que lo vayamos a hacer todo perfecto, siempre está ese ensayo y error, y de todo eso aprendemos y vamos puliendo cada vez más nuestros procesos. No siendo más, déjame tu comentario, tu like, suscríbete, que eso me mantiene aquí en mi trabajo, y nos vemos en una próxima.